Ejercicio 8. Encuentre la matriz estándar de la transformación compuesta T descrita. Entonces, primero tenemos una rotación de 60 grados en sentido contrario al de las manecillas del reloj, seguida por una reflexión a través de la recta y igual menos x. Entonces, ya habíamos encontrado matrices asociadas a estas transformaciones. Entonces, tenemos T de xy, la matriz asociada es la matriz de rotación, evaluada en 60 grados. Tenemos un medio raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 2 medio por xy, y s de xy, esto es una reflexión. Entonces, si reflejamos en xy, lo que estamos haciendo es cambiando las coordenadas de xy, o sea que esto es 0, 1, 1, 0, xy. Entonces, multiplicando estas matrices, debemos tener raíz de 3 sobre 2x más un medio x menos raíz de 3 sobre 2y. 2. Reflexión a través del eje Y, seguida por una rotación de 30 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tenemos una reflexión a través del eje Y, multiplicamos x por menos 1, entonces la transformación T tiene como matriz menos 1, 0, 0, 1, y la transformación S es la transformación que rota 30 grados en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, un ángulo negativo. Entonces aquí tenemos raíz de 3 sobre 2 menos un medio, raíz de 3 sobre 2 por xy. Multiplicando estas matrices, entonces tenemos menos raíz de 3 sobre 2x menos un medio y. Bueno, esto aquí, este y no está en el denominador, x tampoco, menos un medio x más raíz de 3 sobre 2 y. Entonces esta es la compuesta. 3. Rotación de 45 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces una matriz de rotación, y esto es raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. S es la matriz que hace una proyección sobre el eje Y. Entonces, la matriz asociada a esta es 0, 0, 0, 1, que lo pueden hallar pues geométricamente, se puede visualizar, o pueden hacerlo con la fórmula de la proyección como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y R es una rotación de 45 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces esto es raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. La misma transformación que T. Listo, entonces ahora la compuesta es R compuesta S compuesta T de XY. Bueno, muy importante, en el enunciado dicen que encontremos pues T, la transformación, pero en este caso pues la que está pidiendo el enunciado T sería todo esto y no solo esta. Yo utilicé T, S y R porque por costumbre. Bueno, entonces aquí tenemos menos x medios más y medios menos x medios más y medios.
y finalmente 4. Entonces tenemos reflexión a través del eje y igual x. Entonces t es xy, esto es 0, 1, 1, 0. S es la transformación de una rotación de 30 grados en sentido contrario, es decir, ángulo positivo. Esto es raíz de 3 sobre 2, 1 medio, menos 1 medio, raíz de 3 sobre 2, y R es la matriz, la transformación de una reflexión a través de la recta y igual menos x. Recuerden, reflexión es distinto a proyección. Aquí tenemos 0, 1, menos 1, 0. Y la compuesta, la multiplicación de todas estas matrices, primero esta, después esta y después esta, hacen ese producto, multiplican por el vector xy y obtienen raíz de 3 sobre 2x más 1 medio y, 1 medio x menos raíz de 3 sobre 2y. Ejercicio 9. Suponga que r denota la transformación lineal de rotación por un ángulo θ en el sentido de las manecillas del reloj. Dados dos ángulos alfa y beta, demuestre que r de alfa más beta es igual a la compuesta de r alfa y r beta. Bueno, entonces aquí tenemos una transformación r de θ, una rotación por θ grados. Entonces recordemos que la matriz de rotación es una matriz coseno θ, seno θ, menos seno θ, coseno θ. Entonces R alfa tendría matriz coseno alfa, seno alfa, perdón, menos seno alfa, seno alfa y coseno alfa. Similarmente para R beta, coseno beta, menos seno beta, seno beta, coseno beta. Bueno, entonces la compuesta entonces multiplicamos estas dos matrices, coseno alfa, menos seno alfa, seno alfa, coseno alfa, coseno beta, menos seno beta, seno beta y coseno beta. Bueno, esta es una multiplicación larga. Esto nos da coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, coseno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, coseno de beta, menos coseno de alfa, seno de beta, menos seno alfa, seno beta, más coseno de alfa, coseno beta. Entonces aquí tenemos que utilizar identidades. Entonces esta identidad, primero, el coseno de la suma de dos ángulos, coseno de alfa beta. Aquí es lo mismo, coseno de alfa más beta. Aquí es, bueno, aquí esta es positiva, seno de alfa más beta. Aquí tomando factor común 1, nos queda menos seno de alfa más beta.
Listo, entonces vean que esta es la matriz de rotación evaluada en alfa más beta. Entonces esta sería la matriz para la rotación de alfa más beta. Entonces esto demuestra que la compuesta de las rotaciones de alfa y beta es igual a la rotación de la suma de alfa y beta. Ejercicio 10. Sea T una transformación lineal, demuestre que T de 0 es igual a 0. Entonces esto es bastante sencillo. Primero podemos escribir el vector nulo como la suma de dos vectores nulos. Bueno, la transformación dice que está en Rn, entonces simplemente con el vector con n entradas ceros y hacen lo mismo. Esto es para, digamos, para visualizarlo mejor. Así t de 0, 0 es lo mismo que t de 0, 0 más 0, 0. Bueno, primero solo cambio el argumento, es el mismo argumento, ¿cierto? Lo puedo cambiar y esto es igual a t de 0, 0 más t de 0, 0. Esto por la linealidad de la transformación lineal. Aquí sí estoy utilizando pues el hecho de que t es una transformación lineal. Entonces ya pues paso a restar uno de estos o resto t de 0, 0 a ambos lados. Entonces, restando t de 0, 0 obtenemos, bueno, aquí en un lado obtenemos el vector nulo 0, 0 y la transformación de 0, 0. Entonces t de 0 es 0. Listo, ustedes lo pueden repetir entonces aquí con el vector 0, 0, 0 con n entradas, así les da lo mismo. Ejercicio 11. ¿Cuáles de las siguientes transformaciones satisfacen la linealidad de la suma y cuáles satisfacen la linealidad con el producto escalar? Bueno, pues empecemos con la parte A. Lo hacemos con cada uno. Entonces la transformación de u más b es u más b sobre la magnitud de u más b. Entonces eso es lo que le hace la transformación t a u más b. Y veamos qué pasa con la suma de las transformaciones. Entonces aquí tenemos u, la magnitud de u, y aquí tenemos b y la magnitud de b. Bueno, entonces pues esto no es como sumar numeradores derecho y denominadores derecho. Inclusive en el denominador aquí tenemos la magnitud de u más b, que es distinto a la magnitud de u más la magnitud de b. Entonces aquí basta pues tomar un contraejemplo y vemos pues que t no satisface la primera propiedad. Veamos a ver si satisface el producto por escalar. Esto es alfa b, la magnitud de alfa b, y esto es alfa b sobre, esto sale con valor absoluto, la magnitud de b. Bueno, entonces aquí no podemos simplificar porque esto depende del valor de a, si es positivo o negativo. Entonces aquí tenemos más o menos 1. Veamos mejor alfa por tb. Esto es alfa y b es t de b es b sobre la magnitud de b. Bueno, entonces mientras aquí tenemos alfa sobre el valor absoluto de alfa, aquí solo tenemos alfa, entonces t tampoco satisface la segunda propiedad. Para la parte b
Entonces tenemos t de u más b. Bueno, entonces escribamos esto como u1, u1, u2, u3 y b como b2, perdón, b1, b2, b3. Entonces esto sería u1 más b1, u2 más b2, u3 más b3. Entonces esta transformación lo que hace es sumar todas las entradas. Esto es u1 más b1 más u2 más b2 más u3 más b3. Esto por este lado, veamos que es t de u más t de b. Entonces la suma de las entradas de u1 más u2 más u3, y la suma de las entradas de b1 más b2 más b3. Bueno, entonces aquí ustedes pueden utilizar la conmutatividad de los reales y la propiedad asociativa para ver que esto es lo mismo que esto. Entonces esta transformación sí satisface la primera propiedad. Vamos a ver el producto escalar t de alfa b. Esto es t de alfa b1, alfa b2 y alfa b3. Esto es alfa b1 más alfa b2 más alfa b3. Esto es alfa de b1 más b2 más b3. Bueno, aquí se puede ver esto directo, que esto es lo mismo que t de alfa por t de b. La suma de las entradas de b multiplicado por alfa. Entonces también satisface la segunda propiedad. En la parte C tenemos t de u más b. Esto va a ser, bueno, utilicemos estos u y b. Esto va a ser t de u1 más b1, t de u2 más b2, t de u3 más b3. Bueno, entonces esta transformación lo que hace es mandar a el vector fila la primera entrada, entonces u1 más b1, la segunda entrada la multiplica por 2, u2 más b2, y la tercera entrada la multiplica por 3, u3 más b3. Veamos t de u más t de b. Esto es u1, 2u2, 3u3, b1, 2b2, 3b3. Entonces sumando aquí componente a componente, u1 más b1, 2u2 más b2, tomamos factor común 2, y aquí factor común 3. Entonces C satisface la primera propiedad. T de alfa b es alfa b1, 2 alfa b2 y 3 alfa b3. Solo podemos escribir como alfa de b1, 2b2 y 3b3. Entonces vean que esto es lo mismo que alfa de t de b. Entonces C también satisface la segunda propiedad. Bueno, entonces veamos la parte D. Entonces para la parte D vamos a ver que no es una transformación lineal. Los vectores 1, 2, 3. Entonces t de 1 y t de 3, 2, 1. Entonces la entrada máxima de el primero es 3 y la entrada máxima del segundo también es 3. Esto nos da 6.
t de la suma de 1, 2, 3 con 3, 2, 1. Entonces t de 4, 4, 4, cuya entrada máxima es 4. Ahora veamos el producto por escalar. Por ejemplo, si el escalar es menos 1, menos 1, 0, 2, es 1, porque el vector es 1, 0, menos 2, la entrada máxima es 1, mientras que menos 1 por t de menos 1, 0, 2, más este vector que es 2, y menos 1 por 2 es menos 2.